La Biblia dice respecto al poder que tiene nuestra lengua, porque quiero decirle que usted y yo no necesitamos un arma para poder destruir una vida. No necesitamos un revólver, una pistola o un cuchillo para poder asesinar a alguien. Lo único que necesita un hombre o una mujer es una lengua. De hecho, si hay algo peligroso que tiene el hombre, es la lengua. Si hay algo peligroso que tiene la mujer, es su lengua. El libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Mire qué interesante eso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, que usted y yo con nuestras palabras podemos levantar a alguien. Pero de la misma manera, usted y yo con nuestra voz, con nuestras palabras, con nuestra lengua, podemos asesinar a alguien. Hay gente que en su vida nunca ha recibido un disparo en el corazón, mucho menos en la cabeza, pero han sido atacados, destruidos mediante palabras. Hay un profeta en la escritura que se llamó Jeremías, y este hombre Jeremías fue azotado, este hombre Jeremías fue abofeteado, este hombre Jeremías fue encarcelado por causa de la palabra, este hombre Jeremías fue lanzado a una cisterna, y la Biblia señala que el último recurso que utilizó el diablo para poder destruir a este hombre Jeremías fue calumniarlo. Eso aparece en la escritura. La Biblia señala que el pueblo rodeó a Jeremías y comenzó a maquinar en su corazón. Y el pueblo llegó a la conclusión y dijeron: no fuimos capaces de destruir a Jeremías con nuestros puños, no fuimos capaces de callar a Jeremías con los látigos, no fuimos capaces de destruir a Jeremías con las bofetadas que le dimos, no fuimos capaces de callar a Jeremías con la cárcel. Y la Biblia señala que el pueblo se reunió y dijeron: entonces irámoslo de lengua. Es decir, el pueblo dijo: entonces hablemos mal de él, entonces destruyamos su reputación. Si hay algo difícil de poder construir, es una reputación, un prestigio, un testimonio. Y mire qué interesante, porque vemos en la Biblia que este pueblo, que estaba hastiado de oír a Jeremías, dijeron: queremos callarle la boca, pero con látigos no fuimos capaces de hacerlo, con la cárcel no fuimos capaces de hacerlo. Entonces hablemos mal de él, porque quiero que sepas que hay palabras que matan, hay palabras que tienen el poder para destruir una vida. Eso aparece en Proverbios capítulo 18, verso 21. La Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay un hombre en la escritura llamado Santiago, que este hombre llegó a decir que con la lengua nosotros podemos bendecir a Dios y con ella podemos al mismo tiempo maldecir a los hombres. Eso aparece en Santiago capítulo 3, verso 9 al verso 10. La Biblia dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, dice este hombre. Y termina diciendo: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Por qué Santiago habla de esta manera? Porque hemos normalizado todo tipo de pecado que tiene que ver con los pecados de la lengua. Hemos normalizado eso. El mentiroso no sufre las mismas consecuencias que un adúltero. El que calumnia en la iglesia no sufre las mismas consecuencias que un fornicario. Porque hay pecados que nosotros los hemos puesto en ciertos niveles. Hay cosas que son para nosotros motivo de escandalizarse. Pero ¿qué hacemos nosotros con los pecados de la lengua? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que hablan a espaldas de otro? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que han destruido la reputación de hombres y mujeres de Dios en la obra? El apóstol Pablo habla sobre aquellos que hablan, que destruyen a la gente mediante sus palabras. Y el apóstol Pablo dice que esta gente son dignos de muerte. Pablo lo dice, estamos en la gracia y el apóstol Pablo suelta esa palabra. El apóstol Pablo suelta esa declaración y Pablo dice: esta gente, los murmuradores, los que levantan falso testimonio, son dignos de muerte.
Mire qué interesante eso. Santiago sigue diciendo y dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eso aparece en Santiago capítulo 3, verso 6. Santiago dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay una versión actual sobre este pasaje de Santiago capítulo 3, verso 6, el cual dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Mire qué interesante, repito, ¿qué significa entonces la palabra calumnia? La palabra calumnia significa o hace referencia a hablar cosas malas de una persona mintiendo, con el único fin de destruir su reputación. Los sinónimos más conocidos de la palabra calumnia son falso testimonio, murmuración y chisme. Ahora quiero señalar lo siguiente: una cosa es ser calumniado y otra cosa es ser denunciado. ¿Escuchó eso? Una cosa es ser calumniado y otra cosa es ser denunciado. ¿Por qué? Porque la calumnia es una acusación falsa con el fin de destruir tu reputación. Es una acusación falsa. La calumnia es una acusación falsa que tiene el único fin u objetivo de destruir tu reputación. Pero una denuncia es una acusación verdadera, la cual está buscando justicia. Anota eso, por favor. Una denuncia es una acusación verdadera, la cual está buscando justicia sobre algún asunto. Porque muchas veces hay gente que se quejan y dicen, hay gente que está hablando mal de mí, hay gente que quiere destruir mi testimonio, hay gente que quiere destruir mi reputación, hay gente que me está calumniando. Pero no siempre es calumnia. Muchas veces es una denuncia, porque hay gente que está siendo denunciada por sus malos actos. Hay gente que está siendo denunciada por sus malas acciones en la tierra. Y hay gente que dice, no, a mí me están calumniando. De hecho, Jesucristo en una oportunidad llegó a decir, en Mateo capítulo 5, verso 11 al verso 12, una tremenda palabra Jesucristo soltó a los discípulos. Cristo dijo, bienaventurados sois, mira qué interesante esto. Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mira qué tremendo eso. Cristo dice, el día en que alguien hable en contra tuya, el día en que alguien hable todo tipo de mal contra tu vida, necesito que te sientas bienaventurado. Cristo lo está diciendo. Mateo capítulo 5, verso 11 al verso 12, Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira qué tremendo eso. Cristo está diciendo, el día en que hablen mal de ti, gózate, alégrate. El día en que te levanten falso testimonio, gózate, alégrate. El día en que quieran difamarte, gózate, alégrate. El día en que hablen toda clase de mal contra ti, gózate, alégrate. Pero procura que sea mintiendo. Porque muchas veces hay gente que puede hablar de ti, que puede hablar de mí. Hay gente que muchas veces puede hablar de alguien, pero la verdad es que no está mintiendo. Todo lo que está diciendo esa persona no es mentira, es verdad. Y Cristo está diciendo, Cristo está colocando una cláusula. Cristo está colocando un punto muy importante y relevante. Cristo te está diciendo, el día en que hablen de ti, hablen mal de ti, gózate, alégrate, siempre y cuando lo que hablen de ti sea mentira. Porque el día en que hablen de ti y todo lo que hablen de ti sea verdad, te metiste en un problema. Estás en un tremendo problema, porque una cosa es que te calumnien y otra cosa es que te denuncien. Todo aquel que es calumniado recibirá
la respuesta de Dios. Todo aquel que es calumniado recibirá el auxilio de Dios, pero todo aquel que es denunciado, considera eso, porque la justicia te está persiguiendo. Adóralo, por favor, que Cristo está aquí en esta hora. Considera eso. La justicia te está persiguiendo. Hay gente que constantemente dice, no, es que la gente habla mal de mí. La gente siempre dice esto de mí. Mira, espero que lo que estén diciendo de ti sea calumnia. Porque hay momentos en los cuales Dios permitirá que su gente sea calumniada. Pero qué terrible es cuando alguien habla de ti y todo lo que están diciendo es verdad. Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque hay gente que va a permitirle a Satanás, el diablo, que use su lengua para hablar mal de ti. Hay gente que va a permitirle a Satanás, el diablo, que use sus labios, su boca, su lengua, para poder inventar todo tipo de mal contra tu vida, mintiendo, contra mi vida, mintiendo. No te preocupes, si eso es así, no te preocupes. El auxilio de Dios viene a tu vida. Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa condición. Pero qué terrible es cuando todo lo que alguien dice de ti es cierto. Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay gente que está habituada a que el diablo les llene la boca. Hay gente en las congregaciones así. ¿Sabías tú que hay gente que muchas veces tiene sueños? Hay gente que ha soñado contigo. Sí, contigo. Hay gente que ha soñado contigo y en ese sueño te ven a ti involucrado con otra persona. Sueños escandalosos. Hay gente que ha soñado contigo. Y muchas veces ese tipo de gente, cuando tiene un sueño con alguien, llegan a la iglesia o llegan al trabajo o llegan donde sus amistades y cuentan ese sueño, lo divulgan, siendo que es un sueño. Por supuesto, la Biblia habla que Dios muchas veces a los hombres y mujeres de Dios les hablará mediante sueños. Pero hay que ser maduro, por favor, porque no toda cosa que tú sueñes proviene de parte de Dios. Muchas veces nosotros soñamos lo que pensamos. Muchas veces nosotros soñamos lo que imaginamos. Muchas veces lo que soñamos es el resultado de tanta película que has visto en tu vida. Y hay gente que muchas veces tiene sueños con hombres y mujeres en la iglesia. Sueños terribles, sueños escandalosos, sueños complicados. Y ese hermanito llega a la iglesia y comienza a compartir ese sueño y lo divulga. Y cuando esa gente escucha ese sueño, quedan tan impactados por el sueño que tuviste tú, que tuvo esa persona, que esa persona que escuchó de ese sueño llega a su casa, se acuesta a dormir y sueña lo mismo que tú soñaste. Lo que pasa es que el contenido de ese sueño era demasiado fuerte y esa persona quedó impactada, patidifusa, impresionada por lo que tú le contaste. Y esa persona comienza a tener el mismo sueño que tú tuviste referente a ese hermanito de la iglesia, a ese predicador de la iglesia, a ese líder de la iglesia, a ese pastor de la iglesia. Y comienza a difundirse en la congregación algo que no tiene ninguna base, ningún fundamento. Hay gente que está hablando de otras personas y la persona ni siquiera se ha enterado. Hay gente que constantemente está hablando de otras personas en la iglesia, en la congregación. Hay gente que tiene un mal testimonio por causa de conversaciones que provienen del mismo diablo. Gente que no ha tenido la capacidad de filtrar ni aun sus sueños, sus pensamientos. Hay algo que se utiliza, el lenguaje, que es el prejuicio. El prejuicio. Hay mucha gente en las congregaciones que ha sido víctima del prejuicio. Gente que nunca ha hablado con esa persona, pero gente que la ve desde afuera y dice, no, yo pienso que esta persona es así. Yo pienso que como camina esta persona es así. Yo pienso que como habló con ella, yo vi a esta persona de esta manera. Yo pienso que es así. Hay gente que es víctima del prejuicio, pero esta gente nunca ha hablado con esa persona.
Y hay gente que se encarga de destruir la reputación de hombres y mujeres en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en diferentes áreas. Y eso se llama calumnia. No vaya a ser cosa que Satanás, el diablo, esté usando tu boca para destruir vidas. Hay una palabra en Levítico capítulo 19, verso 16. Esa palabra nos habla sobre los pecados de la lengua. Levítico capítulo 19, verso 16. La Biblia dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Es un mandato que Dios le entrega a su pueblo. Hay una versión actual sobre Levítico capítulo 19, verso 16, que dice: no andarás calumniando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Hay otra versión actual, la versión Dios habla hoy, dice, Levítico capítulo 19, verso 16, no andes con chismes entre tu gente, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Mira qué tremendo eso, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Hay momentos en los cuales es mejor quedarse en silencio. Hay momentos en los cuales es mejor quedarse callado. Hay gente que me está escuchando en esta hora que son padres. Y te aseguro que tú nunca expondrías a tu hijo, como en muchas oportunidades has expuesto la vida de tu prójimo. Hay gente que me está escuchando en esta hora que muchas veces has tenido sueños con otros hombres o mujeres o personas de la congregación y llegas escandalizado a la iglesia, comienzas a contar cosas que soñaste, cosas que no han pasado, cosas que soñaste, y comienzas a divulgar algo que nunca ha pasado, algo que pasó en tus sueños, algo que pasó en tus sueños. Pero me llama la atención que mucha gente que muchas veces ha tenido sueños con otras personas en la iglesia y ha divulgado ese sueño en la congregación, destruyendo la reputación de un hombre o de una mujer. Me llama la atención que tú no haces lo mismo con tus sueños, cuando en ese sueño el involucrado eres tú. De hecho, hay gente que me está escuchando que ha tenido sueños, pero terribles. Sueños que incluso no has tenido ganas ni siquiera de abrir los ojos. Y has estado tú involucrado en ese sueño. Sueños que ni siquiera has querido despertar, porque estás viendo cosas en ese sueño, cosas que anhelarías ver en esta tierra. Adóralo, por favor. Pero mire qué interesante que esa gente no cuenta, no divulga sus sueños, su vergüenza frente a los hombres, pero no tienes problema en avergonzar a tu prójimo. ¿No será que le estás permitiendo al diablo que use tu lengua para destruir vidas? Levítico capítulo 19, verso 16, en la versión Dios habla hoy, dice: no andes con chismes o con calumnias entre tu gente, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta hora, es considerar esta palabra, porque hay vidas que han recibido los ataques, la crueldad de lo que significa la difamación, la calumnia, de que alguien levante un falso testimonio contra un hombre, contra una mujer. Si hay algo terrible, es experimentar la calumnia. Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado, Dios te va a sacar de ahí. Quizás hay alguien en esta hora que ha experimentado o está pasando por lo que se llama calumnia. No te preocupes. Yo sé que es un momento difícil, un periodo complejo, pero ten la seguridad que Dios te sacará en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo te voy a sacar de ahí, te dice Dios. Pero qué diferente es cuando alguien habla mal de una persona y todo lo que está diciendo es verdad. Cuando eso pase, te aseguro, te metiste en un problema. Te metiste en un problema.
Y en esta hora hemos querido traer esta palabra que nos habla sobre la calumnia, que es un mal que muchas veces se ha enquistado en muchas congregaciones. Pero la palabra de Dios viene para sacarnos de la ignorancia, del error. Dios está buscando un pueblo que se limpie la boca, como lo hizo Dios con Isaías. Isaías tuvo una experiencia poderosa con la santidad de Dios. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo si no tienes cuidado para abrir tu boca. No me digas que Dios te usa en palabra profética si no tienes el cuidado de abrir tu boca y de cerrarla cuando es necesario. Porque un profeta genuino llamado Isaías, cuando tuvo una experiencia poderosa con la santidad de Dios, reconoció que tenía un problema. Y este hombre dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, he visto la grandeza, la pureza, la santidad de Dios. Y la Biblia dice que un serafín tomó un carbón encendido tomado del altar y lo puso en su boca y le limpió la boca, le limpió la lengua, le limpió el corazón. Si hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es que Dios limpie nuestra boca, es que Dios nos ayude, porque tú no necesitas un arma blanca ni tampoco un revólver, una pistola para matar a alguien. Solamente necesitas cederle unos segundos al diablo para que utilice tu lengua. Si necesita comunicarse con nosotros, escríbanos al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Si necesita oración o necesita colaborar con este programa, escríbanos al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.